Usted está en El Radar, en Blue Radio. Seguimos en El Radar dándole voz a las familias de quienes siguen secuestrados por el ELN y por otros grupos ilegales en Colombia, porque el secuestro tiene que desaparecer. El secuestro no es una práctica que aceptemos los colombianos, es un crimen de guerra y como tal debe proscribirse, debe acabarse en Colombia. Vamos a hablar de otra historia de uno de los secuestrados por esa guerrilla, por el ELN, que posa de política, que supuestamente tiene intenciones hacia la posibilidad de llevar bienestar a los colombianos, pero en realidad lo que se ha convertido es en un grupo criminal que no mide las consecuencias de sus actos. Y lo han dicho abiertamente. A ellos fundamentalmente el secuestro les parece un método legítimo para financiarse. Obviamente contra la ley colombiana, obviamente en contra de los colombianos y de la comunidad internacional. Hoy hablamos del caso del empresario Fabián Arias. Fue secuestrado hace ya casi 2 meses en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, y no lo olvidamos a él y exigimos la liberación por parte del ELN. Su esposa está con nosotros el día de hoy, Ana Milena de la Peña. Ana Milena, gracias por atendernos. Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes por contactarme y por tener este espacio donde realmente puedo no suplicar ni exigir, sino implorar por la libertad de mi esposo Fabián. Ana Milena, ¿qué fue lo que pasó? Quiero que nos cuente la historia del secuestro de Fabián, de su esposo, y vamos más adelante a las exigencias y a lo que han sido los trámites posteriores. ¿Cómo fue el doloroso secuestro de su esposo? El secuestro de Fabián completa hoy 61 días. Nos encontrábamos en un fin de semana familiar en Ocaña. Cuando salimos, él sale de su casa materna a estacionar su vehículo, lo abordan sujetos armados y se lo llevan con rumbo desconocido. Desde ese momento nosotros no tenemos conocimiento sobre el paradero de Fabián, dónde se encuentre, sobre su estado de salud. No sabemos absolutamente nada de él. Ana Milena, ¿no han tenido comunicación alguna con los secuestradores? No, señor. Hasta el momento no hemos tenido comunicación. Sabemos que el grupo que lo tiene es el Ejército de Liberación Nacional, ELN, porque así nos lo confirma el excomisionado para la paz, Danilo Rueda. Sí, Danilo Rueda, que ya no es, como usted dice, comisionado de paz. ¿Fue delincuencia común la que secuestró a Fabián inicialmente o pudieron haber sido milicianos del ELN vestidos de civil? No, realmente hasta ahí no sé, no tengo ni idea. Lo único que sí se corroboró es que el Ejército de Liberación Nacional lo tiene. Ana Milena, ¿y qué ha pasado con las gestiones para buscar su liberación? ¿En qué escenario Danilo Rueda, excomisionado de paz, les informa a ustedes que el ELN tiene secuestrado a Fabián? Danilo Rueda así se lo corrobora a un allegado de la familia. Nosotros personalmente no tuvimos ningún contacto con él y por eso es que nosotros sabemos que este grupo es el que lo tiene. A partir de esto y después de la satisfactoria liberación del papá de Luis Díaz, es que nosotros comenzamos a levantar nuestra voz, especialmente a los medios de comunicación, y también lo hicimos ante el gobierno. Ana En estos Milena, momentos seguimos clamando. claro, el clamor es total del país, es de la familia, pero los acompañamos en esa exigencia. Ana Milena, ¿cómo está conformada su familia? ¿Con quién vive Fabián? Fabián vive con su esposa, que soy yo, Ana Milena. Tenemos una bebé de 4 meses y un niño de 9 años. Una niña de 4 meses y un niño de 9 años.
Duros estos 60 días, por supuesto, Ana Milena, y usted ha levantado su voz. ¿Usted se ha comunicado con alguien del gobierno nacional para que le suministren información sobre el estado actual de su esposo, de Fabián Arias? El pasado martes de la presente semana estuve en el Senado de la República, donde se me abrió un pequeño espacio para exponer todo este tema del secuestro de mi esposo, donde fui escuchada, donde vi a un gobierno unido hacia el no secuestro en Colombia. Realmente acá se diferenció clase política, todos me acompañaron y acompañaron a todos los secuestrados, diciendo no al secuestro. Sí. ¿Pudieron hablar en ese escenario ustedes como familiares de Fabián Arias con algún delegado del gobierno nacional, del gobierno del presidente Petro? Estuve personalmente hablando con Iván Cepeda, con la senadora María José Pizarro y con Oti Patiño, quien muy gentilmente mostraron toda su solidaridad con el tema del secuestro de mi esposo, y donde les imploré y les exigí que por favor liberaran a Fabián, que me ayudaran a gestionar la libertad de mi esposo Fabián y de todos los secuestrados en Colombia. No podemos entender una paz total cuando hay secuestros. Acá no se habla de paces parciales, se habla de una paz total. Y cuando queremos una paz total, la necesitamos sin secuestros. Ana Milena, usted nos cuenta que toda esta lucha, ese dolor canalizado hacia la exigencia de la liberación de su esposo, de Fabián Arias, se ha visto impulsada por la liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz. ¿Cómo ha sido esa historia? Porque además, y debo reconocerlo, por cuenta de la notoriedad mediática de Luis Díaz, el goleador de la Selección Colombia, el caso de don Luis Manuel ocupó la opinión pública durante 2 semanas que estuvo secuestrado. Pero quedan otros, por lo menos 39 en la selva, de los que poco se habla. ¿Cómo ha sido ese celebrar la liberación de Luis Manuel, por supuesto, pero usarlo como impulso para exigir que liberen a los demás, para que no haya categorización en los secuestrados en Colombia? Realmente, cuando vemos el acto de benevolencia que tiene el gobierno con la liberación de Luis Manuel, nos sentimos muy felices, porque cuando uno es víctima de un secuestro, uno entiende por el duro momento por el que se puede pasar, sin importar condición social, estrato. Esto es un dolor común entre las víctimas. Nos llena de tristeza saber que no se está teniendo la misma celeridad que se tuvo con el caso de Luis Manuel, con los otros secuestrados. En Colombia no podemos hablar que hay secuestros de primera o de segunda clase. Todos los secuestros deben tener la misma importancia. Cuando nosotros como familia decidimos salir a la luz pública, es por el acto de benevolencia que se dio con Luis Manuel Díaz. Y esperamos que así como lo regresaron a él a la casa, también regresen a Fabián y a todos los secuestrados. No podemos permitir una Navidad con secuestros. No quiero una Navidad, una Nochebuena sin mi esposo. No quiero que mi hija, los primeros meses de su vida, se vean oscurecidos por este duro momento. Ana Milena, acompañamos este momento tan sensible, por supuesto. Quiero finalizar esta charla pidiéndole que nos cuente qué le dice usted al gobierno del presidente Petro. Usted nos dice, sí, he hablado con algunos de los negociadores, pero ya que tiene aquí la posibilidad de enviar un mensaje,
¿qué le diría al gobierno del presidente Petro? Ok, en estos momentos espero que realmente se llegue a una conclusión satisfactoria para todas las familias víctimas del secuestro y la violencia en Colombia. En estos momentos imploro por la liberación de mi esposo. Lo necesito acá en diciembre. Quiero pasar Nochebuena con él. Es la época donde por 11 meses estamos esperando que llegue este mes. Hoy es un día muy nostálgico para mí porque no puedo estar con mi esposo. Y estoy segura que para las otras familias igualmente. Imploro por la libertad de mi esposo. ¿Qué mensaje le envía al ELN, Ana Milena? Al final el ELN es el responsable directo del secuestro de Fabián. Claro que sí, les pido por favor que tengan un poco de humanidad, que les respeten sus derechos, el derecho a la vida, a la libertad, que se le trate con respeto y que por favor lo liberen ya. No podemos seguir en un país donde la violencia es la que ha sido protagonista durante generaciones. No podemos creer en una paz total cuando todavía hay secuestros. Es que si no, es el delito más atroz. Ana Milena de la Peña, la esposa de Fabián Arias, empresario norte santanderiano que fue secuestrado hace ya 61 días por la guerrilla del ELN, con nosotros, contándonos su historia y haciendo un llamado con total apertura de corazón, pero con vehemencia, al ELN, que es el grupo secuestrador, que es el grupo criminal que lo tiene, y también al gobierno del presidente Petro. Ana Milena, la acompañamos en su dolor y acompañamos este mensaje para que su esposo sea liberado lo más pronto posible. Seguramente va a ser antes de Navidad. Muchísimas gracias, Ricardo, por este espacio y en especial a todos los medios y a la sociedad colombiana que yo sé que me acompañan, y hoy es desafortunadamente yo quien estoy acá, pero cualquiera de nosotros en esta sociedad es vulnerable en cualquier momento, en cualquier circunstancia, hasta saliendo de su casa o en cualquier vía pública. Todos somos vulnerables en estos momentos. Ana Milena, gracias y estamos en contacto. Ojalá se produzca pronto la libertad. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Usted está en El Radar en Blue Radio.